Hola, Fellowship Español. Este es el estudio bíblico de Juan 14, 8 a 14 de Ryan Elise. Hola, gracias por acompañarnos nuevamente para el estudio de Juan capítulo 14. Mientras que continuamos estudiando el capítulo juntos, encontramos a Jesús hablando con sus discípulos. En versículo 8, Felipe dice: Señor, muéstranos el Padre y con eso nos basta. Lo interesante de fijarnos aquí es que Felipe buscaba una experiencia, como los profetas de anterior experimentaron. La misma experiencia los otros discípulos tuvieron en la transfiguración, donde Jesús reveló su gloria a Pedro y Santiago y Juan. Buscaba experimentar a Dios por sí mismo. No entendía totalmente que Jesús es Dios. Jesús lentamente le contesta a Felipe en versículo 9 cuando le pregunta: pero Felipe, ¿tanto tiempo llevó ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos el Padre? Hasta ahora Jesús ha estado con sus discípulos por casi 3 años. Durante este tiempo ha levantado los muertos, expulsado a demonios, sanado a los enfermos y hizo mucho más milagros. Mientras que no hemos tenido la oportunidad de interactuar con Jesús mientras que Él estuvo en la tierra, ¿cuántas veces en nuestras vidas experimentamos bendiciones inexplicables, protección y gracia de Dios? Pero aun cuando vienen las pruebas y tormentas, anhelamos ver al Padre, preguntarnos: ¿dónde está Dios? Tú y yo no somos mucho más diferentes que Felipe y los otros discípulos. Dios mayormente es más visible no cuando estamos entre las luchas y pruebas, sino más bien cuando miramos hacia atrás a las luchas y pruebas y vemos que tan fiel ha sido por medio de ellos. En el versículo 10 Jesús pregunta: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo los comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Jesús continúa contestar a Felipe que aquí con clarificarle que todo lo que ha hecho y hará es en la voluntad del Padre, porque es el Padre que vive en Jesús. Yo pienso que con mucha frecuencia nosotros como cristianos erróneamente mal caracterizamos ambos, a Jesús y Dios. Caracterizamos a Jesús como alguien amoroso, pacífico, perdonador y amable. Y a la misma vez caracterizamos a Dios juzgador, distante y a veces enojado. Los dos vistas están equivocados porque Jesús dice en este versículo que Él es en el Padre y el Padre en Él. Jesús es ambos Dios y hombre, la misma vez. Su virtud satisfizo la ira de Dios, ira no dirigido a nosotros, pero sino al pecado, que infecta la
creación perfecta de Dios. En el versículo 11, Jesús dice, cree en mí cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos creen por las obras mismas. A este punto Jesús cambia la atención de Felipe hasta todos los discípulos, básicamente diciendo que su identidad y sus palabras son suficientes para creer. Normalmente pensamos que el Espíritu Santo como el iniciador que trae a las personas hacia Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo nos fue dado en Hechos 2, 1 a 4, después de Pentecostés. Así es que no tienen los discípulos el Espíritu Santo a este punto. Entonces, ¿cómo van a creer las palabras de Jesús? Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. En otras palabras, todos somos conscientes de Dios, pero es una cuestión si escogemos aceptar a Él como Señor de nuestras vidas. Jesús sigue diciendo que si la suficiencia de sus palabras no son adecuadas, que los discípulos por lo menos creerle basados en milagros que hizo mientras que estuvo en la tierra. Jesús sigue diciendo en versículo 12 a 14, ciertamente los aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esos son versículos ricos y poderosos. Primeramente, Jesús sabe que los discípulos están confundidos y temorosos, que Él los va a dejar muy pronto. Así es que los asegura que en Él estarán empoderados a hacer las mismas cosas Él hizo en la tierra. Siga diciendo que los discípulos harán milagros más grandes que Él hizo. Un gran ejemplo de esto se encuentra en Hechos 5:15, donde toda la gente que la sombra de Pedro pasó fueron sanados. Los discípulos pueden hacer milagros porque el Espíritu Santo había bajado para empoderarlos. Este mismo poder está disponible a todo creyente hoy, si le confiamos a Jesús. Gracias por acompañarnos. Que el Señor los bendiga y cuide.